Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura ha estado resonando en la mente de muchos de ustedes, especialmente si siguen de cerca el mundo del espectáculo turco. Vamos a hablar de una frase que ha causado revuelo, una frase que evoca una conexión profunda y un recuerdo imborrable: Andersel sobre Kerem, siempre será especial. Sí, vamos a desgranar qué significa realmente que una figura pública como Andersel hable de Kerem de esta manera. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle ese poderoso me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando vídeos que aman. La noticia, o mejor dicho, la declaración de Andersel sobre Kerem Bürsin ha sido un tema candente en redes sociales y en los medios de comunicación. Cuando una celebridad de su calibre habla de un excompañero de reparto, y lo hace con términos tan cargados de emoción, automáticamente genera una ola de curiosidad. ¿A qué se refiere exactamente Ande cuando dice que Kerem siempre será especial? ¿Qué hay detrás de esas palabras que ha encendido tantas conversaciones? Vamos a analizarlo desde diferentes ángulos, explorando la historia de su relación profesional y personal, las dinámicas que se perciben y lo que esta frase podría implicar para el futuro, o al menos para la percepción pública de su vínculo. Primero, pongámonos en contexto. Andersel y Kerem Bürsin se conocieron y trabajaron juntos en la exitosa serie turca Senkalkapm, o como la conocemos en muchos lugares, Love is in the Air. La química entre ellos en pantalla fue innegable. Sus personajes, Eda y Serkan, cautivaron a millones de espectadores alrededor del mundo, y fue precisamente esa chispa en la ficción la que alimentó la esperanza y el deseo de muchos fans de que esa conexión trascendiera la pantalla. Y, de hecho, trascendió. Durante el tiempo que duró la serie y un poco después, su relación sentimental fue un tema recurrente en los medios, y aunque decidieron tomar caminos separados, parece que el vínculo, de alguna manera, se mantiene. Entonces, cuando Andersel dice que Kerem siempre será especial, ¿qué significa esto en el contexto de una relación que terminó? En primer lugar, puede referirse a la profunda conexión profesional que desarrollaron. Trabajar en un proyecto tan intenso y exitoso como Senkalkapm crea lazos únicos. Compartieron un viaje increíble, enfrentaron desafíos juntos, celebraron éxitos juntos, y eso deja una huella. Es probable que Ande valore esa experiencia compartida, el apoyo mutuo durante un periodo tan significativo de sus carreras y el aprendizaje que obtuvieron el uno del otro. El hecho de que lo califique como especial sugiere que va más allá de una simple relación laboral, indica un respeto y un aprecio por la persona y por la dinámica que tuvieron. Pero seamos honestos, la mayoría de las veces, cuando hablamos de celebridades y sus relaciones, la interpretación se inclina hacia lo personal. Y en este caso, no es diferente. La frase siempre será especial podría ser una forma elegante y madura de reconocer que si bien la relación romántica terminó, hubo amor, hubo sentimientos profundos y esos sentimientos, aunque no se manifiesten en una relación activa, dejan una marca imborrable. Es una manera de decir que Kerem ocupó un lugar importante en su vida, que la relación tuvo un significado que trasciende el tiempo y que, aunque hayan seguido adelante, el recuerdo y la importancia de esa etapa permanecen. Además, es importante considerar el contexto en el que Ande hizo esta declaración. ¿Fue una respuesta espontánea a una pregunta de la prensa? ¿Fue parte de una entrevista más formal? El tono, las circunstancias y la forma en que se expresan estas palabras pueden dar pistas sobre la profundidad de su significado. Si fue una declaración hecha con una sonrisa, un gesto de complicidad, o de forma más reflexiva, puede decirnos mucho. En general, esta frase transmite una sensación de cariño residual, de un afecto que no ha desaparecido por completo, aunque las circunstancias de la vida los hayan llevado por rumbos diferentes. También desde la perspectiva de la imagen pública y la relación con los fans, decir que alguien siempre será especial, es una forma de mantener una conexión positiva. En el mundo del entretenimiento, donde las relaciones y las rupturas pueden ser objeto de mucha especulación y drama, una declaración así puede ser interpretada como un gesto de madurez y armonía. Es una manera de cerrar un capítulo, pero sin borrar las páginas más bonitas que se escribieron. Muestra que a pesar de la separación, no hay rencor ni negatividad, sino un reconocimiento de lo que fue bueno. Y para los fans, que invirtieron tanto emocionalmente en relación, esta frase les da una especie de cierre,
confirmando que su pareja favorita de la pantalla tuvo una historia real que, aunque terminó, dejó un rastro de afecto. Profundicemos un poco más en la naturaleza de lo que significa especial. En el léxico emocional, especial no es solo una palabra. Implica algo que se distingue del resto, algo que tiene un valor intrínseco, algo que deja una impresión duradera. Cuando Ande se refiere a Kerem como especial, está elevándolo por encima de otras personas que hayan podido cruzar su camino. No es alguien que simplemente pasó, sino alguien con quien compartió momentos, emociones y una conexión que resonó en un nivel más profundo. Es posible que Kerem haya sido esa persona que la hizo sentir de una manera particular, que la impulsó a crecer, que le mostró facetas de sí misma que quizás no conocía. Piensen en las relaciones que hemos tenido en nuestras propias vidas. Hay personas que son importantes por un tiempo, otras que nos acompañan en el camino, y luego están esas pocas que dejan una huella imborrable. Esas son las personas que incluso después de mucho tiempo, o de que la relación haya cambiado drásticamente, guardamos en un rincón especial de nuestro corazón. Es probable que Ande esté expresando algo similar. No necesariamente un deseo de reavivar la relación romántica, sino un reconocimiento honesto de que Kerem fue y sigue siendo una persona que marcó su vida de una manera significativa. Además, las redes sociales y la cultura de la celebridad fomentan un escrutinio constante de las interacciones entre personalidades públicas. Cualquier indicio de contacto, mención o comentario es analizado al milímetro. En este contexto, una declaración como la de Ande sobre Kerem adquiere una importancia aún mayor. Los fans buscan confirmación de que la conexión que admiraron en pantalla tuvo una base real y que, a pesar de los cambios, el respeto y el afecto perduran. Esta frase de Ande les permite a los fans seguir creyendo en la magia de su conexión, aunque sea en un plano diferente al que inicialmente esperaban. También es interesante pensar en la posibilidad de que esta declaración sea una forma de proteger la narrativa. En el mundo del espectáculo, es común que las celebridades manejen sus relaciones públicas de manera estratégica. Decir que alguien siempre será especial puede ser una forma de evitar especulaciones negativas o rumores de conflicto. Muestra una actitud positiva y respetuosa hacia el pasado, lo cual es generalmente bien recibido por el público. Es una forma de decir, sí, las cosas cambiaron, pero no fue algo negativo. Fue algo significativo, y lo valoro. Por otro lado, podemos ignorar la posibilidad de que exista un respeto mutuo y una amistad genuina. A veces las relaciones románticas terminan, pero el afecto y la amistad que se forjaron en el proceso perduran. Es posible que Ande y Kerem hayan logrado construir una amistad sólida a partir de los cimientos de su relación anterior. Si es así, la frase siempre será especial encapsula perfectamente esa transición. No es amor romántico, pero es un cariño profundo, un apego que nace de experiencias compartidas y de un conocimiento mutuo. Y algo muy importante, esta declaración, aunque breve, abre la puerta a muchas interpretaciones. Es un recordatorio de que las relaciones humanas son complejas y multifacéticas. No todo se trata de blanco o negro, de estar juntos o separados para siempre. Existen zonas grises llenas de matices, de recuerdos agridulces, de afectos que evolucionan. Para Ande, decir que Kerem siempre será especial es probablemente una forma de honrar esa complejidad, de reconocer la importancia de su historia sin necesidad de definirla con etiquetas rígidas. Es una afirmación de que ciertas personas, por la huella que dejan, permanecen en un lugar privilegiado en nuestro interior. En resumen, cuando Ande Erçel dice que Kerem siempre será especial, estamos ante una declaración que puede abarcar desde el profundo respeto por su conexión profesional y el éxito que compartieron, hasta el reconocimiento de sentimientos personales y afecto residual que, aunque no se manifiesten en una relación romántica activa, dejaron una marca indeleble. Es una forma madura y respetuosa de honrar una historia compartida, de mantener un vínculo positivo en la memoria y, quizás, de proteger una narrativa pública que prioriza la armonía y el aprecio mutuo. Es, en esencia, una forma de decir que, a pesar de los caminos separados, la importancia de lo que vivieron juntos perdura. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado a fondo el significado detrás de esa poderosa frase de Ande Erçel sobre Kerem Bürsin. Espero que esta conversación les haya resultado intrigante, informativa y entretenida, y que ahora tengan una perspectiva más clara sobre lo que podría implicar. Antes de irme, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su interpretación de esta declaración? ¿Creen que se refiere más a lo profesional o a lo personal?
Déjenme sus opiniones y comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que disfrutan de este tipo de contenidos y, por supuesto, si aún no están suscritos, los invito de todo corazón a que se unan a nuestra comunidad suscribiéndose al canal y activando la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchas gracias por ver, por su apoyo constante y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!